Aho, Iaho, Aho, Iaho. ¿Y cómo se construyen los cuerpos dentro de este contexto colonial? Es muy interesante porque todos sabemos que uno de los premios más importantes en una conquista es siempre las mujeres, el cuerpo de las mujeres, ¿no? Si vemos la historia, siempre lo de primero que hace el pueblo de conquistador es violar a sus mujeres, a las mujeres del vencido, para engendrar una nueva generación, ¿sí? Y esa nueva generación se va a sentir conectada más a los vencedores que a los vencidos. Eso es una práctica que lo vemos desde siempre, incluso el rapto de las Sabinas en Roma, ¿no? La necesidad de esa posesión sobre el cuerpo de la mujer. ¿Por qué? Porque el hombre sabe desde el principio que el elemento clave de la sociedad es la mujer. Entonces, es a ella la que realmente hay que conquistar. Pero cuando se llega a América, con estas mismas ideas, se va a violentar sobre los cuerpos de las mujeres. Y se va no solamente a apoderarse de las mujeres, sino también a intentar someter a los pueblos indígenas a este mismo sistema de conquista europeo, donde se tomaban a las mujeres. Aunque también hay que decirlo que los caribes, por ejemplo, secuestraban a las mujeres de los taínos, ¿no? Y las mantenían en islas donde ellos las visitaban y tenían hijos con ellas y tal. Pero la violencia a las que las someten los europeos no sobrepasa el respeto hacia las mujeres, ¿no? Entonces aquí se va construyendo toda una idea de la indígena como algo, como no una persona con alma, sino un objeto que puedes utilizar. Por ejemplo, el primer documento que tenemos sobre una violación en América es de una muchacha de 15 años, taína, que Cristóbal Colón se la regaló a uno de sus marineros. Y entonces el tipo se la llevó una esquina, no sé, de parte del barco, y cuando regresó venía todo arañado y lleno de sangre. Y entonces empezó a reír y dijo, pues la de chiquilla era como un gato. Y entonces empieza a explicar cómo la muchacha, desesperada, le clavaba las uñas y él enseñaba las heridas de las uñas en la espalda como un trofeo. Y al final acaba matándola. Y esto se cuenta como una anécdota de la hombría española. Entonces, imaginaros cómo se dimensiona estas cuestiones. Entonces, cuando se hace ahora una televisión histórica y vamos viendo cómo se van creando estas cuestiones, ¿no? Cómo se pueden ir revisando estas relaciones, ¿no? Entonces, a la vez que se va construyendo esta cuestión del cuerpo de la indígena como algo público, como algo que puedes utilizar sin ningún tipo de responsabilidad moral y sin ningún tipo de responsabilidad sobre el resultado de esa violación, de esa violencia, se empieza a construir la imagen de la mujer blanca como algo superior, intocable, ¿vale? Entonces, las mujeres que llegan a América también tienen un qué estudiarse, porque es cierto que llegan con una ventaja superior a las mujeres indígenas o africanas, por supuesto, pero las condiciones también son muy particulares y también yo creo que son dignas de ser estudiadas porque muchas de ellas fueron mujeres muy fuertes y muy vanguardistas y sobre todo
si entendemos el contexto que estaba saliendo España de esa guerra de tantos años contra los musulmanes y la violencia que existía en la península, ¿no? Un caso, por ejemplo, que se da es que la exaltación hacia la mujer blanca en las colonias llega al punto que se creen que todas son vírgenes y doncellas. Pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que sucede en Sevilla? Es muy difícil para las mujeres poder ir hacia América si no van con su marido, con su padre, con su hermano, o si no está su marido ya en América. Entonces, ¿quiénes son las que pueden embarcar? Son unas mujeres que tienen una serie de condiciones, unos permisos, son las que pueden embarcar. ¿Cuántas? Muy pocas. Por otro lado, Sevilla es un puerto importantísimo, con mucho movimiento, y donde existen muchas prostitutas que tienen dinero. Y ellas lo que quieren es ir a América. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas de las muchachas, o sea, una prostituta le paga a una muchacha para que se inscriba con toda porque tiene sus padres y tal, y una vez embarcada, a los pocos metros de la salida de los barcos de Sevilla, donde el río de Guadalquivir hace los meandros, ¿okay? Que hacen estas curvas, el barco paraba, bajaban las muchachas y subían a las prostitutas. Entonces, subían prostitutas y cuando llegaban a América, llegaban vírgenes y doncellas, ¿no? Entonces, es muy interesante porque estas mujeres, vamos a ver cómo luego van a dar guerra, porque estas mujeres vienen con dinero, con una escuela, con una escuela de la vida y con las ideas muy claras. Y lo último que quieren es un marido que las mantenga, ¿no? Pero hacen el papel de doncellas, inocentes, y hay todo un mundo ahí, ¿no? Muy interesante cómo estas mujeres se trasladan a América. Y luego tendríamos la construcción del cuerpo de las africanas, ¿vale? Yo creo que ha hecho muchísimo daño esta cuestión de los últimos años de considerar a las mujeres afro como seres sexuadas solamente, ¿no? Esta idea de que las mujeres afro son más calientes o sea, esa cuestión de la sexualidad a la que se le ha recargado, ¿no? Entonces, las mentes efervescentes masculinas que escriben la historia se suelen ir se inventan, ¿no? O sea, o se proyectan ellos en las haciendas con un montón de muchachas mulatas o negras o tal, y solo se ve ese lado, ¿no? O sea, muchas veces encontramos en la historia, en libros importantes de historia, relaciones hacia las mujeres afro, siempre conectadas a ser amantes de, o una mulata siempre tiene que ser muy guapa, siempre tiene que estar. ¿Y qué pasa con el resto de las mujeres, ¿no? Entonces, esas construcciones es lo que yo estoy ahora trabajando en el libro para, digamos, romper ese mito. Y tal vez no es que yo quiera, como decimos en España, venderle la moto, es decir, como decir, no, ahora ustedes véanlo por aquí, sino para que entiendan cómo desde la metodología histórica podemos hacer análisis de la misma documentación que tenemos y observar esto, ¿no? O sea, que las mujeres no solamente son objetos sexuados que son utilizados por los hombres y que de manera accidental van apareciendo en momentos históricos pertinentes donde su única virtud es ser bellas. ¿Vale? Entonces, esto es una parte, yo creo que importante de que tenemos que romper ese mito para poder entender cuáles son los procesos de integración de las mujeres y su lucha en estos espacios de una violencia, como hablábamos, institucionalizada y donde sus cuerpos no son respetados, ¿no? Somos voces de la historia, sangre, tinta y papel. Somos voces
de la historia, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber.